En el segundo video de esta serie de características de los métodos cuantitativos, vamos a hablar del planteamiento del problema desde una perspectiva cuantitativa. Lo primero que tenemos que recordar es que realizar una investigación implica una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que delimitar o construir el objeto de estudio. Eso tiene que ver con la definición del problema, que es lo que vamos a ver en este video. Luego tenemos que hacer una selección. O sea, nosotros vamos a hacer una investigación sobre alguien, que es la unidad de análisis, ¿sí? La selección de la muestra. Y esto lo vamos a ver en el video 3 y 4 de esta serie. Luego vamos a tomar decisiones sobre algo, sobre qué vamos a recolectar los datos, o sea, sobre los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre ansiedad, bueno, ese va a ser nuestro algo, va a ser el concepto. Y luego la decisión que tiene que ver con el análisis de datos, sobre cómo voy a procesar esos datos. Todo esto tiene que ver con el diseño de investigación. Entonces, las decisiones que tienen que ver con el punto B, C y D dependen del problema, ¿sí? O sea que el primer paso que tengo que realizar es construir el problema de investigación, o sea, delimitar mi objeto de estudio y definir el problema. ¿Cómo delimito el problema de investigación? Bueno, en primer lugar voy a partir de un tema, ¿sí? Que es un tema general, amplio, en el cual se ubica el interés del investigador. Ahora, ¿de dónde sale o cómo surge ese tema de investigación? Bueno, puede estar marcado por la agenda de investigación, ¿sí? Por ejemplo, un tema que sea relevante para el país, el contexto. Por ejemplo, muchas iniciativas de investigación se redireccionaron a temas que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Eso tiene que ver entonces con el contexto. La tradición de la disciplina. Por ejemplo, históricamente la psicología en el Río de la Plata ha investigado algunos temas y otros no. El financiamiento. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación lanza financiamientos que son sectoriales, por ejemplo, financiamientos que tienen que ver con innovación educativa o inclusión de la tecnología en las áreas. Entonces, eso de alguna manera marca la agenda de investigación. Inquietudes personales, a veces tenemos como una curiosidad por saber algo más sobre determinado tema. Por demandas externas, a veces algunas instituciones se acercan a la universidad para solicitar que se desarrolle una investigación en determinado tema, o por seguir una línea de investigación en curso. Generalmente cuando vamos a realizar, por ejemplo, nuestra maestría, nuestro doctorado, nos insertamos en un grupo de investigación en el cual ya se viene desarrollando o se viene investigando sobre un tema. Ahora, estos temas en general son muy abstractos, son muy complejos y muy amplios. Entonces, lo que tenemos que realizar es la delimitación del problema de investigación. Entonces, tenemos que pasar de ese tema amplio a un tema que sea pasible de ser investigado en un tiempo acotado. Entonces, el problema tiene que ver con esas preguntas específicas que vamos a buscar responder en el proceso de investigación. Entonces, esas preguntas tienen que ser preguntas que sean abordadas, que puedan ser abordadas empíricamente, o sea, que puedan ser abordadas a través de una investigación. Y esto tiene que ver con la delimitación y la operativización, que también la pueden encontrar en los textos como operacionalización. O sea, yo tengo que tomar ese tema amplio, por ejemplo, la ansiedad frente a las instancias de evaluación, y operativizarlo en algo que sea pasible de ser investigado. Bueno, ¿qué tipo de ansiedad? ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Cómo la voy a definir? Todas esas son decisiones que tenemos que tomar para ir afinando el problema de investigación. Y esto implica identificar las propiedades conceptuales en las que se va a hacer foco, la ansiedad en la evaluación en cualquier estudiante, no, bueno, en estudiantes de primer ciclo de la licenciatura en psicología, frente a cualquier tipo de evaluación o frente a las evaluaciones múltiple opción, por ejemplo. Entonces tengo que empezar a tomar decisiones como para ir desgranando ese tema de investigación en un problema. Y tenemos que fijar límites temporales y espaciales.
La delimitación del problema en general tiene que ver con la tradición de la disciplina, ¿sí? Entonces es como que el investigador comienza a formarse en la carrera de investigación en una disciplina y a partir de ahí va adquiriendo herramientas y estrategias para realizar la delimitación del problema, ¿sí? Y esto tiene que ver con la socialización científica. Es como si fuese una crianza, pero científica, donde en el trabajo con el tutor de maestría, el tutor de doctorado, uno va aprendiendo a delimitar el tema. Y también de alguna manera lo va ajustando, por ejemplo, a financiamiento selectivo de las organizaciones que financian la investigación. Ahora, ¿cómo pasar del tema al problema? La realidad es que no hay una técnica concreta y es algo que uno va aprendiendo a medida que lo va haciendo. Algunos pasos que uno tiene que realizar es, como les decía previamente, operativizar, o sea, pasar de las ideas a la acción. Bueno, voy a investigar ansiedad. ¿Qué defino yo por ansiedad? Ese constructo que es la ansiedad. ¿Cómo se operacionaliza en algo concreto que yo pueda investigar? Definir una muestra en el tiempo y en el espacio. Bueno, voy a investigar la ansiedad en jóvenes que inician su carrera universitaria, en adultos emergentes que van a tener su primera inserción laboral. Luego vamos a pensar con qué vamos a medir esa ansiedad y tenemos que establecer un nicho. Esto de establecer un nicho implica realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva que me permita observar qué es lo que se sabe sobre el tema y qué es lo que no se sabe. Y ese es el nicho, ¿no? Buscar ese hueco en la literatura que me permite decir, bueno, sobre ansiedad en los ingresantes universitarios se sabe esto, pero por ejemplo no se sabe si es mayor la ansiedad frente a una evaluación múltiple opción que frente a una evaluación de desarrollo, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que hacer es ubicar exactamente ese hueco donde falta investigación en el tema. ¿Cómo vamos a mejorar la pregunta de investigación? Bueno, el tema puede tener un origen personal, pero las razones personales no son necesarias ni suficientes para justificar la elección del tema, ¿sí? Nosotros podemos obtener inspiración de alguna experiencia personal, pero eso no es suficiente para desarrollar una investigación. Y las ideas brillantes son preferibles, pero de nada sirve una idea que sea brillante que no puede ser verificada. Entonces ahí también entra a jugar aspectos que tienen que ver con la factibilidad. Puedo tener una idea muy brillante, pero que no pueda ser realizada. Un criterio que es importante para seleccionar un tema y una pregunta de investigación es el criterio social, ¿sí? El problema tiene que ser relevante para alguien, ¿sí? Tiene que ser relevante para la vida social, para la vida psicológica o para la vida económica, ¿sí? Y tiene que afectar significativamente a muchas personas, porque de esa manera es como el problema de investigación gana relevancia. También está el criterio académico, o sea, realizar un aporte a un tema concreto, a un área académica identificable, también es deseable, ¿sí? O sea, aportar un pequeño ladrillito al edificio de información que existe sobre un tema también es un motivo como para seleccionar el tema o el problema de investigación. Y esto de nuevo tiene que ver con la búsqueda bibliográfica. Y la búsqueda bibliográfica es importante porque nos permite conocer el estado de la cuestión, o sea, saber qué es lo que se sabe sobre ese tema, pero además podemos reducir las chances de repetir la investigación, ¿sí? Que eso, hacerlo inconscientemente no sería deseable. Entonces, las indagaciones preliminares nos sirven para no investigar sobre un tema que ya se haya estudiado mucho, poder estructurar el tema de investigación, o sea, poder operativizar las variables que voy a investigar, definir cuál va a ser la muestra y también seleccionar cuál va a ser la perspectiva de la que vamos a abordar el tema. Porque incluso puede ser un tema que está muy abordado, pero nosotros lo que le vamos a cambiar es el enfoque, la perspectiva desde la cual la vamos a abordar.
Tenemos que realizar un análisis de los antecedentes para saber qué es lo que se sabe del problema de investigación y poder revisar la literatura científica y saber, bueno, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha investigado sobre el tema, de qué tipo han sido las investigaciones, mayoritariamente cuantitativas, mayoritariamente cualitativas, a qué conclusiones se llegaron y qué instrumentos se utilizaron para realizar esas investigaciones. Acá les traigo como un ejemplo de las funciones de la literatura. Ustedes van a ver en los artículos científicos que la literatura lo que hace es como presentarnos, mostrarnos como cuál es el problema y cómo se ha investigado. Entonces acá vemos que el consumo intensivo de alcohol se asocia con alteraciones de memoria, de la atención y las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, el consumo de alcohol tiene un impacto en algunas funciones psicológicas. Ese consumo de alcohol propicia una toma de decisiones desventajosas y las situaciones e impacta la toma de decisiones en situaciones, por ejemplo, como las conductas sociales, las conductas sexuales de riesgo, ¿sí? Entonces acá yo me puedo hacer un panorama de qué es lo que se sabe sobre el consumo de alcohol y la toma de decisiones. Y esto podría ser un puntapié para que yo me empiece a preguntar, por ejemplo, cómo funciona la toma de decisiones bajo los efectos del alcohol en jóvenes, pero no universitarios, por ejemplo, porque detecto que mayormente se ha investigado este tema en jóvenes universitarios. Entonces, la revisión bibliográfica lo que me permite además es también, además de establecer los antecedentes, establecer un modelo teórico, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, cómo las personas con depresión interactúan socialmente, voy a plantearme, por ejemplo, hacer una definición sobre depresión, qué es lo que entiendo como depresión, un modelo explicativo del trastorno, una descripción del funcionamiento social en la depresión, antecedentes que hayan investigado el tema. Luego voy a seleccionar una parte de las interacciones sociales que tiene que ver con las comparaciones sociales y eso, de alguna manera, me va a llevar a los objetivos y a las hipótesis. Entonces, la función de la literatura es como si yo tomara de la mano a la persona que va a leer mi proyecto y la fuera llevando por cada uno de los pasos hasta que esos pasos decanten en los objetivos y las hipótesis. Entonces, la teoría tiene una función muy específica que es enmarcar los objetivos y las hipótesis de la investigación. Entonces, si yo voy a trabajar sobre depresión, bueno, voy a tener que tomar una decisión sobre cuál va a ser la perspectiva teórica de depresión que yo voy a tomar. Hay muchos modelos explicativos sobre, por ejemplo, la etiología de la depresión. Bueno, voy a tener que tomar una decisión sobre ese modelo teórico. También voy a tener que tomar un aspecto de las interacciones sociales porque no son todos abarcables en un proyecto de investigación y también definir teóricamente ese aspecto teórico. Entonces, la teoría es un conjunto de proposiciones que se relacionan, del cual derivan implicaciones que se usan para explicar un fenómeno, ¿sí? Entonces, si yo voy a investigar, por ejemplo, depresión, tengo que cubrir el tema depresión con aspectos teóricos que permitan explicarlo y que me permitan plantear un objetivo y una hipótesis. Entonces, son los intentos que realizamos los humanos por entender el mundo en el que vivimos y nuestro lugar en él, que esto ha llevado a desarrollar teorías. Entonces, las teorías son proposiciones abstractas de cómo funcionan las cosas, entonces es muy necesario que nosotros cuando vamos a realizar una investigación y a delimitar, a pasar de nuestro tema a nuestro problema, tomemos decisiones, adoptemos teorías que expliquen ese problema de investigación. Lo que tenemos que delimitar es el marco teórico, que es diferente a la teoría. Nosotros vamos a escribir, por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, un marco teórico que va a ser diferente a la teoría, porque el marco teórico es una elaboración propia. Yo voy a
hacer discutir o interrelacionar distintas teorías. Por ejemplo, voy a plantear el modelo cognitivo de la depresión y lo voy a vincular con las interacciones sociales y teorías de las comparaciones sociales, por ejemplo. Entonces, ese marco teórico es una elaboración propia. Y bueno, y hasta aquí entonces llegamos con lo que tiene que ver con el planteamiento del problema de investigación. En los próximos 2 videos vamos a trabajar sobre muestra y tipos de muestreo.